libro que decía que una ciudad medieval tiene la forma de un cuadrado y planteamos el problema. Buscamos primero la función de posición. Y para contestar el problema necesitamos resolver sistemas de ecuaciones. Necesitábamos que la posición tocara a este punto y que tocara a este punto. Ya encontramos los ángulos para tocar este punto que está por aquí. Y también les dejé de tarea que ustedes hicieran la otra cuenta para encontrar los ángulos para tocar el otro punto. Y entonces se obtiene un sistema donde... ¿Cuáles fueron los dos ángulos que encontraron, chicos? Los otros dos que yo encontré, profe, fueron 36.03 y 55.39. Dice su compañero. ¿Cuánto? Otra vez, perdón. 36.03 y 55.39 grados. grados. Y esos son los otros dos ángulos que encontraron. ¿Los demás sí encontraron esos ángulos o no hicieron la tarea? No hicieron la tarea, ¿verdad? ¿Los demás qué dicen? ¿Sí salió eso o no? Bueno. $36.03. Ya habíamos hecho ese dibujo, creo, ¿no? A ver. No, aquí no está. No recuerdo si alguna vez hicimos ese dibujo. A ver, tipos de archivo. Supongo que alguna vez ya lo habré hecho. Circunferencia, plano normal, plano osculador, tangente a una curva. No está por ahí mi dibujo de esa función que está ahí. A ver si con el programa que estoy manejando ahorita podemos hacer la gráfica. A ver qué podemos hacer. Vamos a nuestro Scientific WordPress. Entonces tenemos esos angulitos que están por ahí y la pregunta era, dice, ¿a qué margen de ángulos debe decirles a sus hombres que ajusten la catapulta? Esa era la pregunta del ejercicio. ¿A qué ángulos debo de lanzar las piedras calientes? Que era el problema, decía ahí unas piedras calientes. Entonces, vamos a poner aquí un dibujo más o menos. Entonces, recuerden que habíamos puesto nuestro dibujo. Bueno, teníamos un dibujito que estaba más o menos así. El movimiento era con un ángulo, creo que dice ahí de 45, ¿verdad? Sí, creo que sí, el movimiento decía que era con un ángulo de 45 grados. No es cierto, no, esa es otra cosa. ¿Rapidez de cuánto decía aquí? 80, ¿verdad? 80. Con una rapidez de 80 y por acá teníamos las murallas que dijimos que iban a estar a 500 metros. A ver, ¿no cometí un error, chicos, a la hora de plantear el problema? No me digan que me equivoqué ahí. A ver. Dice... A ver, era 80 y eran 100 y 600 metros. Además de 15 de altura. Es que... no, sí estamos bien. Aquí son 100, ¿verdad? Y ahí sí, y más a la derecha son 600. Y acá, pues mide 500, son 600. Sí está bien planteado. Pensé que me había equivocado y no había considerado los 100 metros de
a lo más lejos, ¿no? O lo más cerca que puede estar la catapulta. Y aquí teníamos nuestro puntito y este otro puntito por ahí. Entonces, ya encontramos los ángulos para esos dos puntos. Ya encontramos los ángulos para esos dos puntos. Para el punto que está aquí, el ángulo es de... hay dos ángulos para este punto, ¿no? Uno es de 12.98. Un ángulo es de 12.98. Los voy a poner así. Imagínense que esta es la curva que se hace con ese ángulo y toca a ese punto. Esa curva se hace con el 12.98 grados. Luego hay otro que es 85. Vean que el 85 ya está cerca de 90 grados, ¿no? Entonces ese es uno que hace algo así. Llega por aquí y cae exactamente en este punto. Este de acá es el de el 85.54 40 y bueno, 54, vamos a dejar ahí grados. Y los otros dos ángulos que obtuvimos, fueron estos. Uno fue de 36, que se vería más o menos así, uno que se ve aquí, y aquí se fue el de 36.03 grados, y luego hay otro un poquito más grande, ese se vería más o menos así, y también cae aquí, que es de 55.39. Entonces, los intervalos son los siguientes. Vean que cuando cambio el ángulo desde 12.98 hasta 36.03, voy a caer ahí adentro, ¿sí? Si me paso de 36.03, ya voy a caer acá afuera si me paso de 36.03. Y va a llegar un momento en el que el movimiento se empieza a regresar y a partir de 55.39 llego a este punto y ahora empiezo a regresar y vuelvo a caer adentro hasta que llego hasta 85 y luego vuelvo a salir. Entonces, los intervalos son desde el de... Voy a copiarlos estos para llevármelos allá abajo. Entonces, mis intervalos son así. Desde 12.98 hasta 36. Entonces, lo escribo aquí, pongo entre paréntesis y tienen que ser abiertos, ¿no? Porque si lo pongo cerrado, pues le pego a ese punto y ya no cae adentro, caen aquí en la muralla. Y luego, después de, ¿cuánto dijimos? 55.39, hasta 85.543. Entonces, si teta está en la unión de esos dos conjuntos, así las piedras caen, pues al revés, así las piedritas ya caen adentro de esta región que está por aquí, ¿no? Entonces aquí le ponemos, por lo tanto, los ángulos deben de estar en esos intervalos que pusimos aquí abajo. Y pues sí, ¿no? Así tiene que ser el movimiento. Llega a este punto y caen adentro, adentro, adentro. Luego se salen, luego vuelve a regresar, caen adentro, adentro, adentro y se vuelven a salir. Y esos son los intervalos donde pueden tener el ángulo teta. ¿Quedó claro cómo se calcularon los intervalos del ángulo teta? Yo lo que quería hacer era una gráfica, pero ¿dónde está mi función? Esta es la R de T. Esta es mi función. Y yo quería ver gráficamente qué es lo que pasó ahí, ¿no? Con esa función. R de T es igual a eso. Y supongo que sí se puede hacer aquí, ¿no? A ver, compute, plot 2D, pero ahora le ponemos animado. Ahí está, esa es la curva. La T solo toma valores positivos. Vamos a ponerle aquí. Y cambiamos
teta sí es la variable de animación, dice. La vamos a poner desde 0 hasta... bueno, chicos, aquí la computadora, los valores de teta, las vamos a poner desde 0 hasta 90 grados, pero sean pi medios en decimales. ¿Cuánto es pi medios? 1.5707. 1.5707. Y como la variable t, esa del tiempo, pues esa sola la vamos a poner desde 0 hasta... No vi dónde, no sé, a ver hasta 10, a ver si con 10 segundos ya caen las piedras. Le ponemos rojo para que se vean piedras calientes, pero bueno, a ver qué es lo que pasa. Si el ángulo es de 0 grados, ese sería el movimiento, y si empiezo a hacer cambiar los ángulos, el movimiento es así. Y entonces ven que va a llegar debí de haber dibujado aquí y necesito más tiempo, ¿ven? Porque si no, no llegan, no caen acá esas cosas. Necesito ponerle más tiempo a mi gráfica. Aparte que necesito agregarle unas cosas, las murallas, ¿no? A ver, una está en 100,0 y la otra estaría en 100,15. 100,0, 100,15, le damos, pero le cambiamos el color a esta. Un amarillo, a lo mejor este cafecito. No me la quiso. Sí está por aquí, ¿ven? El segmentito ese anda por ahí. Y el otro es lo mismo, pero con 600, ¿verdad? 600 y aquí 600, ok. Y bueno, aquí estas serían las murallas, entonces necesito vista, que necesitaba más tiempo, ¿verdad? A ver, con 100 segundos. Con 100 segundos cae mucho. Con 50 segundos ya se cae, sigue cayendo también. ¿Cuánto le puse hace rato? 10, ¿verdad? Y se fue. No quiso. A ver, con 20. Y con 20 ya se pasó también. Le ponemos aquí un 15. Ahora le faltó. Hubiéramos calculado el tiempo, ¿no? Para cada uno de los puntos. Modo. Voy a dejar a ver si 18. Ahí está. Y la vista la voy a dejar desde 0. Desde 0 hasta pues un 30. No vamos a poder ver toda la curva. Y la X desde 0 hasta pues los 600, vamos a ponerle 610. Entonces, bueno, aquí hay un ángulo que no sé qué ángulo sea. Es 9. Bueno, es que aquí no me da los ángulos, el movimiento. Bueno, a ver. Entonces está así. Los ángulos empiezan a crecer hasta que llega un momento que tocan en ese punto. Vean que se sale y luego el movimiento empieza a regresar. Las piedras caen adentro y llega un momento en que también se salen de aquí de esta. Creo que me convenía haber graficado las curvas. ¿Cuántas son? Las 4 curvas cuando tocan esos puntitos que están ahí, ¿no? Es
me hubiera convenido dibujar eso. Pero creo que ya con eso se entiende el problema. Ya lo demás tendríamos que, sí me hubiera convenido graficar estas curvas con el ángulo correspondiente, pero para que vean que sí tocan en ese punto. A ver. Un ángulo fue de, el más chiquito, de 12 puntos, mejor en radianes, porque si no voy a tener problemas. ¿Dónde está el de radianes? Aquí está. Con ese de ahí. Y ponemos este ángulo aquí y ponemos este ángulo también aquí. Y le decimos que nos grafique y debería de graficarnos la curva. ¿Dónde está mi curva? Bien, qué bueno que no lo... que hice mal. No, sí, ahí está. Y dame mi curva. Variables. ¿De dónde había puesto la T? De 0 hasta 20, 19 creo. Ven, aquí está la curva que con ese ángulo le pegamos a ese puntito. ¿No? Con ese ángulo le pegamos a ese puntito que tenemos por ahí. Lo mismo pasa con el otro ángulo, que era este ángulo que está por acá. Pero dijimos que en radianes, los otros... ya se entendió, ¿no? Ya no quiero hacer más gráficas. O todavía no se ha entendido. Sí, así está bien, profe. Ya no quiero hacer más gráficas. Aquí quisiera ver los valores del ángulo, cómo van cambiando las cosas, pero aquí se ve que, vean, el ángulo es 0, lo había hecho más lento, ¿no? ¿Cómo lo hago más lento para que se vea más despacito el movimiento y alcancemos a ver? Bueno, ese movimiento que nosotros vemos son las curvas cambiando los ángulos, ¿eh? El movimiento de las piedras es sobre esas curvas. Bueno, ya se entendió, ¿no? No sé. ¿Preguntas, dudas del ejercicio? Ya después acomodo mi gráfica, ¿no? No les he enviado ¿Es el 30 y qué, profe? ¿Del 13.4? ¿Cuál era? No sé, no tengo el libro abierto. A ver. Me fui mucho. Según yo, profe, es el 29. A ver, confirmemos para su compañera. Sí, 13.4. Sí, que nos dice ya por ahí su compañero. Ejercicio 29 de la 13.4, que por aquí está. Bueno, básicamente eso es lo que tienen que hacer ahí en ese capítulo. Buscar funciones de posición, de velocidad y de aceleración. Y pues tienen que hacer tareas y tenemos que poner fecha. ¿No hemos puesto fecha del examen? ¿O ya les había dicho? Todavía no, profe. ¿Todavía no? Entonces el examen, como de seguro van a estar diciendo cosas. Vamos a poner el examen de cálculo multivariable el 25 de febrero. Órale, está bien. Para que tengan chance todavía toda la semana que viene de acabar su tarea. Oiga, no sea malito. ¿Puede repetirnos los ejercicios? Dijo que aparte de la 13 a la 13.4, ¿cuáles más teníamos que hacer? Perdón. Todos los del capítulo. Dijo que debíamos hacer otros 3 más, ¿no? ¿Otros 3? No, les dije que había que también revisar los que dicen los de repaso. Ok. Y los que dicen problemas adicionales. Correcto. Vale. Estos ¿Y de esos también aquí, los impares o todos?
De estos, los que puedan hacer. Bueno, Sí, los que puedan hacer, no se preocupen mucho por esos problemas, pero creo que en el examen puse uno de estos. Sí, va que va, profe. creo que el semestre pasado puse el 3, entonces a ustedes les va a tocar otro. Sí, el semestre pasado puse el 3, que es, bueno, el número 3 es hacer lo Oiga, mismo, pero profe, 2 veces. ¿Qué pasó? para el Dígame. examen vamos a tener que tener ahí el programa de graficadora en mano. No, no es necesario tener algo para graficar, pero si creen que necesitan hacer una gráfica, pues sí sería bueno tener algo para poder graficar. Pero no es necesario, todo se puede hacer de forma analítica. Aquí, pues aunque tuvimos que hacer la gráfica, pues solo tuvimos que pensar en que el primer ángulo le toca a este punto, luego caen adentro, llego acá y se salen, regreso y así pude construir mis intervalos para el ángulo teta. Pero pues, en realidad no era necesario hacer la gráfica, ¿no? Va que va, profe. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algo? ¿Dudas de la tarea? ¿Algunas dudas que tengan de la tarea, de los ejercicios de la tarea? Sí, profe. ¿Sí? Sí, de la sección 13.3, o sea, es que lo estaba haciendo, pero se me empezaron a complicar un poco las cuentas y ya no supe cómo, pero es el 19. 13.3, número 19, a ver, creo que no lo tengo hecho. A ver, abrimos uno de aquí. Guardar como. 13.3. El número 19. Sí, tenía un puntito de más ahí. Listo, a ver, 13.3. Esta es la última, vamos más atrás. Este de aquí Sí, dice, determine los vectores tangente unitario, normal unitario y aplique la fórmula 9 para calcular la curvatura. El 19, raíz de 2 por t, e a la t y e a la menos t. Se me olvidó copiarlo, no de qué tenemos que hacer. Dice, determine los vectores tangente unitario y normal unitario. Y aplique la fórmula de 9 para calcular la curvatura. Entonces tenemos una r de t y eso es igual a raíz de 2 por t. Raíz de 2 por t, coma e a la t, coma e a la menos t. A ver si estamos bien. Raíz de 2 por t, e a la t y a la menos t. ¿Qué dice el libro? ¿Cuál es la fórmula 9 para el libro? Esta es la fórmula 9 para el libro. Entonces vamos a usar esa formita. La fórmula 9 para el libro dice que K de t es igual a magnitud de el tangente, la derivada del tangente unitario entre la magnitud de R', ¿no? Sí, la derivada del tangente unitario, magnitud y magnitud de R'. Bueno,
Entonces, primero dice, determine los vectores tangente unitario y normal unitario. Bueno, entonces, pues vamos a primero a calcular el R', ¿no? Entonces, primero tangente. Primero calculamos el tangente R' de t. Entonces, pues hay que derivar eso que está allí. Y la derivada aquí sería raíz de 2, acá sería e a la t, y acá llevaría un menos e a la menos t. Ya está la derivada. Ahora, tangente unitario. Entonces, para el tangente unitario sería t de t es igual a esto que está aquí entre su magnitud. Entonces, eso nos daría la magnitud. ¿Cuánto quedaría de magnitud? Raíz cuadrada, 2 al cuadrado, raíz de 2 al cuadrado, 2, más e a la 2t, más e a la menos 2t. Híjole, ¿y ahí ya quedó feo? ¿O qué? Sí, ahí fue donde empecé a perderme un poco. ¿Por qué? A ver, Se puede reducir, ¿no? Factorizando el e a la t. Como e a la t más e a la menos t todo al cuadrado. Doble del primero por el segundo. Era lo que estaba checando, si quedaba el doble del primero por el segundo. Y sí queda, ¿verdad? Ya nos dijo su compañero que esto que está aquí abajo se puede factorizar como e elevado a la t menos e elevado a la menos t, y todo eso al cuadrado. Checa la cuenta. Cuadrado del primero, aquí está. Cuadrado del segundo, también aquí está. Y cuando multiplico el primero por el segundo, pero entonces con signo más, ¿verdad? Cuando multiplico el primero por el segundo se hace 1, y entonces el doble es este 2 que están aquí. Y entonces ya se simplificó ahí la cosa, porque la raíz y cuadrado se van a cancelar y nos va a quedar así. Ese es el tangente unitario. Nos falta calcular el normal unitario. Para el normal, primero derivada del tangente unitario. Derivada de t. Entonces hay que calcular t' de t. Y aún así sigue estando fea la derivada, ¿no? Porque vamos a hacer la derivada de esta cosa. La regla de las derivadas es el de abajo va al cuadrado, y tenemos que hacer derivada del de arriba. Derivada de raíz de 2 es 0. Derivada de e a la t es e a la t, y derivada de menos e a la menos t es e a la menos t. Por el de abajo, entonces el de abajo es todo esto. Menos derivada del de abajo es e elevado a la t menos e elevado a la menos t. Por el de arriba, pues es todo esto que está aquí, el de arriba. Y de ahí hay que simplificar. Ahí es donde se complicaron las cuentas. También ya se complicaron ahí las cuentas. ¿Se puede simplificar? ¿No se puede simplificar? No sé. Pues multipliquemos arriba. A ver, eso sería igual a... Entonces vamos a multiplicar eso. Lo vamos a multiplicar por 0 y sigue siendo 0. Y acá nos queda e a la t por e a la t es e a la 2t. Y e a la t por e a la menos t, eso es 1. Y en el de acá, e a la menos t por e a la t, eso es 1. Más e a la menos t por e a la menos t es e a la menos 2t. Entonces ya quedó ahí ese de ahí. Será más grande el paréntesis. Así, ok. Luego aquí también vamos a multiplicar. No sé si me conviene ahorita con el signo o no. Olvidémonos del signo. Entonces todo por raíz de 2, pues sería
pues así, ¿no? Por raíz de 2. Luego, e a la t por e a la t es 1. Y e a la t, no es cierto, e a la 2t, ¿verdad? Perdón. Y luego es, a ver, es e a la t por e a la t es e a la 2t. Y luego e a la t por menos e a la menos t, ese da un menos 1. En el que sigue sería menos 1. Espero que sí. A ver, con el primero de acá es un menos 1. Y lo acá menos por menos es signo más. Y nos queda e a la menos 2t. Así nos queda la expresión. Entonces, fracción. El de abajo pues sigue quedando igualito. Así lo dejamos. Y acá arriba la primer componente es esta. Esta que está aquí es la primer componente. Porque le voy a sumar 0. ¿Sí lo ven? 0, primer componente, y con este que está acá, primer componente, pero se cambian los signos. Me falta un signo aquí, un signo menos. En la que sigue, e a la 2t más 1, menos, a ver, vamos a tener e a la 2t menos e a la 2t, se va a cancelar. El otro es menos por menos más. Vamos a tener 1 por 1 y un 2, coma. Y en el otro, el e a la menos 2t también se va a cancelar y también vamos a tener menos por menos más 1, tenemos un 2. Así queda esa cosa y creo que ya no se puede simplificar más. Entonces, ahora sí, el normal unitario. Normal unitario. Para el normal unitario, primero voy a hacer la cuenta de la magnitud del tangente, ¿no? La magnitud de t' de t. Sería calcular la magnitud de esto que está aquí. Y usamos las propiedades de la magnitud, que cuando tú tienes un escalar, el escalar se puede factorizar, ¿no? Entonces, nos quedaría así. Y aquí 1 entre el escalar. Y entonces no lo tocamos, lo dejamos igualito, lo dejamos aquí. Y ahora aquí nos va a quedar raíz cuadrada por la raíz cuadrada de componente al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado es 2. Y también iría al cuadrado. Más 2 al cuadrado 4, más otro 4. Nos quedaría esa expresión así. No sé si eso se puede factorizar. No. No queda bonita la factorización. Entonces, pues nada, pues así la dejamos, ¿no? La raíz de arriba, que nos quedaría así, el 4 más 4, se lo podemos juntar, da 8. Y la parte de abajo, pues así la dejamos. Y ahora sí. Entonces, el normal unitario. Está tedioso esto. N de t es igual a todo esto. La derivada entre su magnitud. Y es esto que está aquí. Se cancela esta parte, se cancela con esta parte, y entonces nos queda una fracción, nos va a quedar todo esto entre esta raíz que tenemos por aquí. Y ahí está, ese es el normal unitario. Qué fea cuenta, pero pues ni modo, ahí está. Creo que se puede simplificar algo. Sí podríamos simplificar raíz de 2 arriba y abajo, pero si hago eso, aquí nos quedaría raíz de 2. Pero no, así lo voy a dejar. Después ya tenemos las primeras dos partes, dice normal unitario y el tangente unitario. Ya tenemos esa partecita de ahí. ¿Hay alguna pregunta? No sé, las cuentas. ¿Quieres ver una parte donde estén las cuentas? Igual lo voy a pasar a PDF y se los envío, pero pues ahí ya están todas las cuentas del normal unitario y el tangente unitario. Luego hay que usar la formulita esta para calcular la curvatura. Entonces ahora aquí
curvatura. Y ya tenemos todo, ¿no? Aquí está, ¿ve? La magnitud del tangente. Dice que fue todo esto. Y ya lo tenemos, es la parte de arriba. Y la magnitud de R'. También tenemos la magnitud de R', ¿no? ¿Dónde está? Aquí está, ¿verdad? Esta es la magnitud de R'. Pero ¿cuánto era? ¿Qué no me dicen que copié? ¿Dónde está? Fue este y llegamos hasta aquí. Ahí está. Entonces, simplificamos y pues aquí arriba nos queda esta raíz y acá abajo nos va a quedar pero elevado al cubo. Y no sé si se puede simplificar. No, no se puede simplificar más. Por ahí se pueden factorizar unas cosas, dice, pero yo no lo voy a simplificar, así lo dejamos. De hecho, ni veo cómo simplificar de eso. Dice que podemos llegar a eso. Ay, qué dijo. No sé para qué haría el programa. Multiplicó por E a la -1. No sé. Bueno, ahí están ya las cosas. No sé, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Solamente es cuestión de ir haciendo las cuentas con calma. ¿Necesitan ver otra cuenta? No sé. Si no, ¿alguien más tiene alguna otra duda, preguntas? Si no, les digo, pues ahorita al ratito les envío todas las cuentas. Aquí hay algunas cosas que se ven un poquito feas. Por ejemplo, estas fracciones se van a ver feas. Si lo hiciéramos directamente en LaTeX, esto debería de quedar más padre. Pero pues ni modo. Se van a ver así ahorita. ¿Cuál es la respuesta del libro? Que no, quedaron muy feas las cuentas. Vamos a comparar la respuesta del libro. Ese capítulo, ese... 13 punto, ¿qué era? 3, ¿verdad? Sí, el 19. 19, a ver, aquí están las... Uno entre a la... ¿Qué? No se parece nada a lo que tenemos, ¿verdad? Ay, qué hueva simplificar más. Vamos a ver. Sí, bueno, hay que hacer un poquito más de cuentas. A ver, dice que el tangente unitario es esta parte que está por aquí. ¿Dónde está mi archivo? Vamos a ver qué nos salió a nosotros de tangente unitario. A nosotros de tangente unitario nos salió esta expresión, pero en el libro no ponen esa expresión, ponen otra. Y a lo mejor haciendo eso se hubiera simplificado la cuenta, quién sabe.
no sé. Vamos a ver que sí es lo mismo. ¿Cuánto sale? Raíz de 2, e a la t, e a la 2t y menos 1. Sí, sí es la misma expresión, porque lo que podemos hacer aquí para ver que sí nos da lo mismo que tiene el libro, podremos multiplicar por un 1 disfrazado, por e elevado a la t arriba y e elevado a la t abajo. Entonces, a la hora de hacer esa cuenta, arriba y abajo, multiplicando por ese 1 disfrazado, numerador por numerador, entonces acá arriba nos quedaría e a la t, este sería e a la 2t y aquí nos quedaría menos 1 y abajo este se haría 1 y este se haría e a la 2t. Entonces ese sí nos quedó bien, ¿no? Nada más que el libro lo simplifica ahí multiplicando por un 1 disfrazado. Ahora el otro que se llama normal unitario. A ver, vamos a ver el que nos dio a nosotros del normal unitario. Vean que sí nos dio algo que está horrible. Y ese sí no se parece nadita a lo que está ahí en el libro. E a la 2t más 1. ¿Eso quiere decir que se puede simplificar esta cosa? Sí, yo creo que sí se puede simplificar. A ver. Lo de arriba lo dejamos igual. Y en el de abajo, pues vamos a hacer las cuentas que hay ahí abajo para ver si se puede simplificar. Este sería 2 por e a la 2t menos, a ver, doble del primero por el segundo. ¿Cuánto sería aquí? Doble del primero por el segundo sería menos 2 por 2 sería aquí un menos 4. Entonces aquí ponemos menos 4 más cuadrado del segundo y luego por 2. Entonces aquí quedaría un 2t y luego todo eso más 8. Qué feo tener que hacer cuentas. A ver, simplificamos. Al 8 le quitamos 4 y nos queda más 4. Podemos volver a factorizar ahora. Nos quedaría algo como esto. Pero sin el 8 y aquí adentro con un signo más, ¿verdad? Aquí adentro con un signo más. Y entonces separamos en raíces y nos quedaría raíz de 2 y este lo quitamos de la raíz. Así nos quedaría. Raíz de 2 y acá cancelamos cuadrado y raíz. Y simplificamos ahora la raíz. Simplificamos raíz arriba, raíz abajo. Y entonces nos va a quedar así. La raíz de 2 se va a cancelar aquí la raíz de 2 y acá arriba la raíz de 2 también se va a cancelar y acá 2 entre raíz de 2 sería la raíz de 2 y acá también 2 entre la raíz de 2 es la raíz de 2. Volvemos a multiplicar arriba y abajo por el mugroso e a la t entre e a la t y eso pues ya sale. Abajo queda e a la 2t más 1 y arriba, ¿qué queda arriba? Pues aquí queda e elevado a la t por raíz de 2 y acá también e elevado a la t por raíz de 2 y en la primera componente menos por menos va a ser más y entonces va a quedar un 1 menos e a la 2t. Y espero que ahora sí ya sea ese lo que dice el libro. Sí, ahí está. 1 menos e a la 2t y abajo el e a la 2t más 1. Ahí está. Entonces, si hacemos eso, creo que el libro ya, el t' ya lo podríamos simplificar. Y acá arriba no lo simplifiqué. Pues habrá que simplificar otra vez, pero yo no lo voy a hacer. Ya vieron cómo se simplificaba esta parte. De hecho, ¿dónde está la simplificación de eso? Nada más era lo de abajo. Era esto, luego era esto, luego era esto y hasta aquí, ¿verdad? Era hasta ahí, ¿verdad? Sí. Entonces es eso y el de abajo pues está al cubo. ¿Y cuánto quedaba? Al cuadrado. Ahí está, sí, ¿no? Pero me faltó una, ¿no? A ver, ¿dónde está? Me faltó un e a la 2t.
Ya, es que... ¿qué? No me equivoqué en un signo. A ver. Dice que la curvatura es... es que otra vez hay que multiplicar arriba y abajo, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, nos quedaría así. Raíz de 2 arriba y abajo esto, pero al cuadrado. Lo pongo más abajo, esto mejor. Qué feas cuentas. Sí están feas las cuentas. Dijimos que eso, pero elevado al cuadrado. Pero si ustedes ven, allá arriba, acá en la respuesta tiene con más 1. Y acá no tenemos ese más 1 por ahí. Entonces hay que multiplicar arriba y abajo por... ¿Qué cosa? Pues por e a la 2t, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces aquí multiplicamos por e elevado a la 2t arriba y e elevado a la 2t abajo. Y entonces, bueno, la parte de arriba, pues está el raíz de 2 a la 2t, y acá abajo, ¿cómo multiplicamos estos? Con las propiedades, ¿no? Es se puede escribir así, el otro se puede escribir como e a la t y elevado al cuadrado, e a la t, y todo eso está elevado al cuadrado. Si tengo este producto, primero puedo multiplicar y luego elevar al cuadrado. Y entonces ya sale lo que necesitamos. Multiplico aquí adentro e a la t, entonces aquí nos queda e a la 2t, aquí nos queda el 1 y al cuadrado. Y ya quedó. Y ahí están las cuentas, están feas, pero pues, ni modo. Es un ejercicio de cuentas. La mayoría de los ejercicios de cálculo multivariable son así, hacer cuentas. Así son todos los de multivariable. ¿Tienen alguna otra duda, preguntas? ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda de algún ejercicio que no le haya salido? Ya deberían de llevar como la mitad de los ejercicios o más de la mitad, pero no sé cómo van. Profe, yo tengo una duda en el 13.3, el 51. Dudas, ya lo pasé al PDF, creo que sí, pero no cuando había escrito. Listo. Ay, 13.3, ¿cuál? El 51. 5.1, 13.351. Le damos aquí guardar, borrar. 5.1. Ok, guardar. ¿Tiene el número del libro? ¿De la página del libro? No sé. 180. 260. Ya está. ¿Este? Sí. Dice, determine las ecuaciones de las circunferencias osculadoras de una elipse. ¿Cuál es la elipse? 9x cuadrada más 4y cuadrada igual a 36. 9x cuadrada más 4y cuadrada igual a 36 en los puntos 2,0, 2,0 y 0,3 mediante una calculadora para bosquejar gráficas o una computadora grafique la elipse y ambas circunferencias osculadoras en la misma pantalla. Bueno, tenemos varias fórmulas para la curvatura. Hay que ver cuál nos conviene más de todas esas fórmulas. Yo, como ya sé, esta, aunque tú la puedas despejar la y y verla como una función de x, y podrías usar
la fórmula, la última fórmula de la curvatura. Ve, por aquí están las fórmulas que tenemos de la curvatura. De hecho, aquí nos falta escribir las de dos variables, ¿no? ¿Dónde estaba la de dos variables? Aquí hay otra fórmula, ahí con la X y con la Y. Podríamos usar esta, pero esa te llevaría a divisiones entre cero, porque tendrías que hacer dos. Una cuando pones Y en función de X y otra cuando pones X en función de Y, dependiendo del punto que estés tomando. Entonces, en ese ejercicio, la fórmula de curvatura que más te conviene es la última, esta de que está aquí. Magnitud del producto cruz de R' y R' entre magnitud de R' elevado al cubo. Entonces, esta es la fórmula que más conviene en este que está aquí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, hay que parametrizar. Parametrizar lleva acento, ¿no? ¿Verdad? La elipse. No. Hay que parametrizar la elipse. Gracias por contestarme de que ahí vamos a parametrizar la elipse. Vean que, ¿cómo le podemos hacer para parametrizar esa elipse, chicos? A ver, entonces, aquí. No sé si se acuerdan de su clase de prepa, uno divide entre 36, ¿no? Toda la ecuación entre 36, uno divide todo entre 36, y acá también divides todo entre 36. No es necesario hacerlo así, vemos otra forma, a ver. Y simplificamos. Te queda x cuadrada, 36 entre 9 toca 4, más 36, y cuadrada, 36 entre 4 toca a 9, y eso es igual a 1. Y si uno ve la elipse en esa forma, lo que significa es que las intersecciones están en raíz de 4, positivo y negativo, en el eje de las X, y que las intersecciones en el eje de las Y son raíz de 9, positivo y negativo. O sea que la elipse vean las elipses, a mí me gusta ver las elipses así, es como un círculo con dos radios. Entonces, piensen en las elipses así, que tienen un círculo que tiene dos radios. Creo que va así, ¿no? Aquí es menos 2 y aquí está 2, ¿no? Que es la intersección con el eje X. Si la Y vale 0, vean, te queda X cuadrada igual a 4 y sacas raíz, te queda 2 y menos 2. Sacas la raíz de 9, es este 3 de acá arriba, y acá abajo que es el menos 3. Esa sería nuestra elipse. Esa que está ahí sería nuestra elipse de la que estamos hablando ahí en el ejercicio. Ya sea que lo hagan así o agarren desde acá arriba y dicen, si la Y vale 0, el 9 pasa dividiendo, y 36 entre 9, pues toca 4, raíz de 4 es 2 y menos 2. Entonces esas son las intersecciones con el eje X. Y con Y, pues hacen X igual a 0. O ver la forma, ¿cómo le llamaban en la prepa esta? Forma ordinaria de la ecuación de la elipse, creo. Ya no me acuerdo bien cómo le llamaban a esas ecuaciones. Y les decía, ustedes piensen en las elipses como si tuvieran dos radios, ¿no? Piensen en las elipses como si ustedes tuvieran dos radios. Entonces, las circunferencias se ponen como coseno de t, seno de t. Pero esta tiene radio 1. Entonces, quiero que en el eje de las X tenga radio 2 y que en el eje de las Y tenga radio 3. Así hago que los radios de esa elipse sean esos que nos dicen, ¿no? Que sea 2 en el eje de las X y 3 en el eje de las Y. Entonces, esa va a ser la parametrización de nuestra elipse. ¿Y qué más? Como vamos a usar la fórmula del producto cruz, pues a la tercer componente le ponemos un 0. O sea, que sea una curva con z siempre valiendo 0. Y ahora lo que sigue es, vamos a usar la fórmula de la curvatura, la que dice K de T es igual a magnitud de R' cruz R biprima entre magnitud de R', ¿verdad? Pero al cubo, ¿no? ¿O no? Sí, magnitud de R' al cubo. Entonces esa es la fórmula que vamos a usar ahorita. Pues ni modo, a hacer las cuentas.
Primer derivada, segunda derivada. Bueno, a ver. R' de t. La derivada de 2 coseno de t es menos 2 seno de t, coma, la derivada de 3 seno de t es 3 coseno de t, y la derivada de 0 pues es 0. La segunda derivada es la derivada, me faltó la letra t. La segunda derivada aquí sería menos 2 Coseno de t coseno de t menos 3 seno de t y 0. Gracias, sí, esa es la segunda derivada. Producto cruz ahora. R' cruz R biprima. R biprima es igual a producto cruz a un determinante de 3 por 3. Aquí ponen la I, J, K y aquí las componentes. Menos 2 seno de t, 3 coseno de t y acá un 0. Y por acá abajo menos 2 coseno de t, menos 3 seno de t y acá también otro 0. Y entonces ahí vamos a tener la componente en I sería este determinante y entonces eso da 0, coma. La componente en J serían estos dos y estos otros dos que también daría 0. Y la componente en K deberían de ser estos de aquí. Entonces aquí es menos por menos más. Sería 6 seno cuadrado. Y le resto algo negativo, sería más 6 coseno cuadrado y entonces todo eso da 6. ¿Sí? En magnitud, pues en magnitud pues es 6, ¿no? Sería igual a la magnitud de 0,0,6 y ni necesito hacer las cuentas, eso da 6. Ya tenemos aquí la del producto cruz y la magnitud del producto cruz. Sí, ya tenemos ahí las dos. A ver, vamos a poner un símbolo ahí para que no se pierdan con las cuentas. Esta flechita. Y aquí también vamos a poner esa flechita. Bueno, por si alguien llegaba aquí a ver la R, bueno, esto y pensar en producto, no se vayan a confundir. ¿Qué más me hace falta? La magnitud de R'. Magnitud de R'. ¿Quién es la magnitud de R'? ¿Dónde está la R'? Aquí está la R'. Y necesitamos calcular la magnitud de eso. Es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 4 seno cuadrado de t, más 9 coseno cuadrado de t, y le sumo un 0, pues ahí está ya la magnitud. Entonces la curvatura es K de t es igual a 6 entre ¿quién? Todo esto elevado a la 3 medios, ¿no? O al cubo así nada más. ¿Sí? Si dejo la raíz al cubo y si no dejo la raíz a la 3 medios. ¿De acuerdo? ¿Qué preguntaba el ejercicio? Ya hasta se me olvidó. Dice, determine las ecuaciones de las circunferencias osculadoras en esos puntos. Es que pedía circunferencias osculadoras. A lo mejor ese es el problema. Y entonces aquí ponemos eso. El radio de la circunferencia osculadora es el recíproco de la curvatura. Recíproco, ¿dónde lleva acento? ¿En la I? Sí. Sí, ¿verdad? El recíproco de la curvatura. El radio de la circunferencia osculadora es el recíproco de la curvatura. Entonces, vamos a ver ahí. F8 para el punto. ¿Qué puntos nos decían? 2, 0 y 0, 3. 2,0. Y para el punto 0,3. Entonces,
Para ese punto, el valor de t, ¿cuánto sería? Para el 2,0 sería 0, ¿no? Ajá. Para ese punto es t igual a 0. Entonces vamos a calcular la curvatura en t igual a 0. La curvatura en t igual a 0 sería de todo esto, vamos a cambiar la t por 0. ¿Qué seno de 0 se hace 0? Coseno de 0 es 1. Raíz de 9 es 3. Al cubo 27. 6 entre 27. Tercera de 6 es 2. Tercera de 27 es 9. 2 novenos. Oh, hice mala cuenta. Chicos. Sí, profe, 2 novenos. Saquen la calculadora, hombre. A ver, ponemos un 0. 2 novenos. Ya ven, si sabemos hacer cuentas, todavía sabemos hacer cuentas a manos. Eso se pierde si usan la computadora, calculadora mucho. Sí es 2 novenos. Entonces, el radio de la circunferencia osculadora es pero aquí no puedo usar R porque la usé para allá, mejor no le pongo nada. Es que 9 ¿qué? Medios, ¿no? 9 medios. No, mejor sí pongo la fracción, que se vea pequeña. Es el recíproco de este número, pues nada más es voltearlo. Entonces ese es el radio de la circunferencia osculadora. Y nos pide, además de eso, nos pide buscar esas mugrosas ecuaciones. Vamos a buscar esas ecuaciones de esas circunferencias. Déjenme hacer la gráfica de nuestra curva para explicar por qué tiene que ser eso. Aquí, a ver. Gráfico nuestra función. Ahí está nuestra función. Esta es nuestra elipse. Así está nuestra elipse, ¿no? Esa es nuestra gráfica. A ver. La circunferencia osculadora en este punto que dice ahí, que es el 2,0, la circunferencia en este punto debe de ser una circunferencia que bese a la función ahí, ¿sí? Entonces debería de ser un círculo que está más o menos así, ¿no? Debe ser un círculo que bese a la curva en ese puntito aquí. Si ya sé que la circunferencia pasa por este punto, entonces de este lado debería de estar el centro. Ya sé que el radio es 9 medios. ¿Cuáles serían las coordenadas del centro, chicos? Pues en Y es 0, ¿verdad? Sí, serían menos 5 medios, coma 0. Ajá. Entonces, pues, si aquí estoy en 2 y el radio vale 9 medios, me recorro para acá atrás menos 9 medios. Entonces serían menos 5 medios, coma 0. Ese sería el centro. Entonces, ya tengo un punto, el 2,0, y ya tengo el radio. Y su ecuación es, pues me acuerdo ya de mis clases de prepa. X más 5 medios, ¿no? X más 5 medios al cuadrado, más Y menos 0, también eso elevado al cuadrado, tiene que ser igual al radio, que dijimos que es 9 medios, elevado al cuadrado. Y ahí está mi circunferencia osculadora. Ahorita la grafico, Ahorita la grafico esa circunferencia. Acá abajo también voy a necesitar la gráfica.
Vamos a hacer ahora algo parecido, ¿no? Entonces dice, para el punto 0,3, el valor de t es t igual a ¿cuánto? Ahora es pi medios, ¿no? Sí, pi medios. Ahora el valor de t es pi medios. Recuerden que para encontrar ese valor, pues me fijo en mi curva, cómo la parametrizamos, y nos debe de dar el punto 0,3. Pues si t vale pi medios, esto se hace 0 y seno de pi medios es 1. Por eso no, el valor de t es pi medios. Entonces, de ahí puedo calcular la curvatura en pi medios y hacemos la cuenta también la curvatura en pi medios. Entonces, ahora es coseno de pi medios se hace 0, por 9 sigue siendo 0, seno de pi medios es 0, por 4 es 4, raíz de 4 es 2, al cubo 8, mitad de 6, 3 y mitad de 8, 4, ¿verdad? Sería 3/4, ¿no? Ajá, 3/4, ahí está. Entonces, a ver, voy a escribir esto otra vez. Entonces, el radio de la circunferencia osculadora sería ahora 4/3, ahora sería 4/3, y el centro, vamos a ver ahora cómo sería el centro. Ahora estamos en este puntito que está por aquí, y la circunferencia osculadora estaría por ahí más o menos. Aquí estaría el centro, ¿sí? ¿Qué coordenadas tendría el centro de esa circunferencia osculadora? Partimos del punto que tenemos. ¿Qué punto tenemos? El 0,3. La coordenada en X no va a cambiar, sigue estando en X igual a 0, entonces sigue estando en X igual a 0, y al 3 que está ahí lo bajamos restándole 4/3, ¿no? Le vamos a quitar 4/3. Ajá. Sería 0,5 tercios. 0,3 por 3, 9, le quito 4 y da 5/3. Ajá, 5/3. Y entonces, ¿cuál sería su ecuación? Sería x menos 0 elevado al cuadrado más y menos 5/3, eso elevado al cuadrado tiene que ser igual al radio, que es 4/3 elevado al cuadrado. Entonces ya tenemos ahí las ecuaciones de las dos circunferencias, y por último, ahora vamos a hacer la gráfica. Vamos a hacer la gráfica. Aquí ya tenemos la gráfica de nuestra elipse. Vamos a poner un poquito más gruesa. Ahí está la gráfica de nuestra elipse. Ahora tenemos que hacer la gráfica de estas circunferencias que tenemos por aquí, ¿no? La gráfica de estas circunferencias. Para poder hacer la gráfica, voy a hacer lo siguiente. La voy a parametrizar para poderla meter aquí, porque no les he platicado nada del programa, pero ese programa tiene básicamente tiene ahorita dos tipos de gráficas. Una es para graficar una ecuación, o sea, para graficar una ecuación como esta, tengo que decirle de forma implícita, pero la gráfica que tengo aquí era de una función. Si yo hago esto de querer agregar la gráfica, no me la hace, ¿no? Porque son dos cosas diferentes. Tengo una gráfica de una función y la otra es una ecuación, entonces esa no la puede hacer junta el programa. Entonces esta necesito borrarla, porque pues, no la hace el programa. Entonces lo que hacemos sería parametrizar esas de ahí. Vamos a parametrizar esas circunferencias para poderlas agregar a nuestra gráfica aquí abajo. A ver, nosotros sabemos que coseno de t, seno de t, nos da, ¿qué cosa? Un círculo de radio 1. En este caso, el radio es 9 medios. Pues entonces multiplico eso por 9 medios aquí y también por 9 medios acá. Eso que está ahí, me daría un círculo, una circunferencia de radio 9 medios,
pero centrada en el origen. Y esta que está aquí no está centrada en el origen, ¿no? Esta cosa que está aquí no está centrada en el origen. Entonces le tengo que sumar las coordenadas de su centro. Entonces las coordenadas del centro eran menos 5 medios y el otro no le tengo que sumar nada porque era 0, ¿no? Pero lo voy a escribir 0 más todo eso. Y se supone, si hice las cosas bien, que ahora sí, arrastrando esta cosa a mi gráfica, me da la circunferencia. Ahí está la circunferencia, ¿ven? Y acá vamos a hacer lo mismo. Entonces, coseno de t, seno de t, me da la gráfica de un círculo, pero quiero que el radio sea 4/3, pues entonces le pongo el radio 4/3 y agregamos las coordenadas del centro. 0 más, y acá sería más 5/3. Tercios. Y también hacemos para acá y ya está. Ahí está nuestra gráfica, la elipse. Ahí está nuestra gráfica, la elipse de color azul. Voy a poner la circunferencia osculadora en este punto. Vean que en este punto la gráfica de esa circunferencia y de la elipse parecen mucho, por eso se llama circunferencia osculadora. Y la otra, la más pequeña, es la circunferencia osculadora en el otro punto. Esa la ponemos roja también. Y ahí está. La negra es la elipse y las otras dos son las circunferencias osculadoras en los puntos que nos decía el ejercicio. Uno era en el punto 2,0. Quiero poner el puntito también que se ve ahí en la gráfica. En amarillo para que se cambie. Y también el otro punto, vamos a agregar el otro punto a nuestra gráfica, que era el punto 0,3. Ahí está nuestra gráfica. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos, del ejercicio? Claro que esto en el examen, pues ustedes tienen que hacerlo más rápido, ¿eh? No tienen que escribir parametrizar, pueden escribir R de T va a ser esto, la curvatura esto, evalúo y listo. No voy a pedir gráficas, pero... O sí, no sé si pida gráficas, pero bueno, ahí está el ejercicio. De hecho, para ustedes la cosa debería de ser así, más pro, sería que podamos hacer una animación aquí en el programa donde se vaya viendo cómo se hace la circunferencia osculadora sobre todos los puntos. O sea, cada vez que mueva el punto de color amarillo, se vaya haciendo la gráfica de la circunferencia. De hecho, se va haciendo más pequeña, llega aquí a esta, luego crece y se hace más grande y así. Ese sería un buen ejercicio, ¿no? Hacer que vaya pasando eso. Pero bueno, ya con eso está bien con lo que pide el ejercicio. ¿Qué más, chicos? ¿Alguna otra pregunta de otro ejercicio? Ah, sí, profe, yo tengo una del 13.4, el 33. Vamos a... Aquí. Ah, pero no lo he pasado a PDF. Paso a PDF, siempre se me olvida pasarlo, luego lo hago al PDF. Ahí está el ejercicio en el PDF. Sí. Y... ¿Me repite, por favor, el número? Es del capítulo 13.4, el 33. Ah, dice que ya lo tenemos hecho. Qué bueno. Entonces, le doy aquí. Entonces, cerramos esta cosa y le ponemos abrir. 13.4, el 33, dice, ¿verdad? Sí.
Dice, a ver, dice, le quito aquí, la pongo aquí, le doy otra vez guardar para acordarme cuáles son los que me han ido preguntando. Dice, por lo regular, el agua que corre por una parte, ¿sí es ese o no? A lo mejor es otra edición el que tengo aquí. Sí, es ese, profe. Gracias. Dice, por lo regular, el agua que corre por la parte recta de un río fluye con mayor rapidez en el centro y aminora hasta llegar casi a cero en las riberas, o sea, en la orilla del río, ¿no? Dice, considere un largo trecho que va hacia el norte con ribieras paralelas con separación de 40 metros. Si la rapidez máxima del agua es 3 metros por segundo, podemos utilizar una función cuadrática como modelo básico para el caudal del agua a X unidades desde la ribiera oeste. O sea que imagínense como si aquí tuvieran un río. Imagínense que esto que está aquí es un río. Aquí va un río, ahí sí va el río. Y aquí está la orilla del río, ¿no? Aquí está, esto sería la orilla del río, ¿no? Es de 40 metros. Dice, si la rapidez del agua es 3 metros por segundo, como modelo básico para el caudal del agua. O sea, qué tan rápido va el agua, ¿no? A X unidades desde la ribiera. Entonces, si estamos en X igual a 20, el agua viaja a esta velocidad, ¿no? Que está por aquí. Vean, si estamos aquí en X igual a, ¿cuánto dijimos? 20, 40 menos 20, son 20 y 20 por 20 son 400, se cancela y me queda 3, que son estos 3 metros por segundo, lo que dice aquí. En el centro, la velocidad del agua es más rápido y son 3 metros por segundo. Si me hago para acá, empieza a caer la velocidad. Esa gráfica que está ahí representa la velocidad del agua, ¿no? Ahí en el río. ¿Y luego qué más dice? Dice, es que no vi que pedía el ejercicio y como no me acuerdo qué escribí. Es que tiene incisos. Voy. 33, ahí está. Bueno, aquí hasta ahí fue, dice, una embarcación parte a una rapidez de 5 metros por segundo desde el punto A en la ribera oeste, mientras mantiene un rumbo perpendicular a la orilla. ¿Qué tan lejos río abajo la embarcación tocará tierra en la orilla opuesta? Grafique la trayectoria del barco. De hecho, aquí hasta aquí nomás era la explicación de esto. Vean, por ejemplo, F de 20 significa que en el centro del río la velocidad es 3 metros por segundo. Vean que si estamos aquí en la orilla, significa que en la orilla la velocidad les decía que si estamos aquí en la orilla, en X igual a 0, pues es la velocidad de 0. Si estamos del otro lado en la otra orilla, también la velocidad de 0. Y por ejemplo, si estuviéramos en X igual a 10, o sea, aquí en X igual a 10, la velocidad dice que es 9 cuartos, ¿no? La velocidad del agua es 2.25 metros por segundo aquí, si estuviéramos a 10 unidades de la orilla. Inciso A, aquí ya está, ¿qué dice el inciso A? Dice, una embarcación parte a una rapidez constante de 5 metros por segundo desde un punto A en la ribiera oeste, mientras mantiene un rumbo perpendicular a la orilla. ¿Qué tan lejos río abajo la embarcación tocará tierra en la orilla opuesta? Grafique la trayectoria del barco.
Entonces, vamos a poner R de t, que sea la trayectoria del barco, ¿no? Dice que es X de t, Y de t. Supongamos que el punto A está en la orilla, oeste, a ver si está en el 0,0, ¿sale? El punto A donde voy a partir está en el 0,0. La velocidad de la componente en X es 5 metros por segundo. ¿Todo el mundo de acuerdo en eso? Es lo que dice el ejercicio, ¿no? Dice, la embarcación parte con una rapidez constante de 5 metros por segundo y mantiene un rumbo perpendicular a la orilla. O sea, esa es la velocidad en la componente en X, es el dato que nos da el ejercicio, 5 metros por segundo. Por lo tanto, la X debe de ser 5t. Como parte en el 0, 0, pues la constante aquí debe de ser 0, ¿no? Si aquí le agrego más c, pues entonces cuando la t... no es cierto, ¿cuál? No es cierto, no me crean. Esto que sería la velocidad, ¿no? Dice, la velocidad en la componente en X sería 5t. Y la velocidad en la componente en Y, ¿qué sería la velocidad en la componente en Y? Sería... ¿Cuál sería, chicos? Pues la función, ¿no? Sí, sustituyendo el valor de X, ¿no? Bueno, es que aquí es una función, ahí mezclé las letras, a ver si no se confunden. Una puse velocidad en X y luego puse X igual a eso, pero no debería haber puesto X igual a eso. Ahorita lo quito. El barquito va así, el barquito va en esa dirección, el barquito tiene su velocidad, dice que se va a mantener perpendicular, entonces la velocidad en X es la del barco, que era creo que 5 metros por segundo, y en Y, como va sobre el río, pues el Y va a aventar el barco con esta velocidad que está aquí, esa va a ser la velocidad con la componente en Y. Esto que está por aquí, ¿no? ¿Qué dice aquí? La velocidad, la componente en Y es esto. ¿Y por qué dije que esto es igual a esto? Porque sustituimos el valor de X, ¿no? Ya, sí, cierto. Estaba pensando, ¿por qué puse ahora una T? ¿De dónde saqué esa T? Sí, entonces esta es la componente en X de la velocidad. La vamos a sustituir aquí, ya que tengo eso, me queda esta. Esta sería la velocidad en la componente en Y. Entonces, integramos ahí, ¿sale? Ahí vamos a integrar. Pues hay que desarrollar ahí las cuentas. No voy a hacer todo ese proceso, pero nos quedaría que si desarrollan todo esto y luego lo integran, nos quedaría esta parte que está aquí, ¿no? Esto me daría la posición en Y, ¿sale? Esto que está aquí me daría la posición en Y. Por lo tanto, la velocidad sería 5. ¿Por qué 5? Porque aquí volvemos a... ¿Por qué dije 5? Se me olvidan las cosas ya. No es cierto. Ya, es que yo lo platiqué mal, dice. A ver, miren. La velocidad en la componente en X es 5 metros por segundo. Por lo tanto, la posición en X, entonces, ¿qué les vamos a poner aquí? Entonces, la posición en X es... esto. La velocidad de la componente en Y es esto, pero ya sabemos cuánto vale la X, la sustituimos. Y entonces la posición en Y, es esta que está aquí, ¿no? Entonces, esto es la velocidad, la velocidad 5 en X, la velocidad es 5 en X, y en Y es esta expresión que está aquí. Cuando integran todo eso, la R de T,
les queda esta partecita que está por aquí, ¿sale? Más esa constante de integración, pero les decía, como partimos del origen, entonces esa constante de integración es igual a 0. ¿Qué más? Pues la velocidad inicial también debe de ser 0, por eso no sumamos acá arriba ninguna constante, ¿no? En esta parte no le sumé ninguna constante. No, ese dato ya me lo daba, ¿no? La velocidad es 5 y la velocidad es esto. Entonces, ahí como integré en X, aquí sí debía haber sumado constante y acá también a integrar sumé una constante que la puse hasta acá. Pero esa constante debe de ser 0. Entonces, la R de t es esta función. Esta función que está aquí me da la posición del barco. En X es 5t y en Y es todo esto. Pero como inicia en el seno, acá. Como él cruza el río cuando X es igual a 40, entonces en el barquito tenemos el río, y cuando la X vale 40, ya cruzamos el río. Entonces esa longitud es de 40. Entonces vamos a hacer eso. De aquí igualamos la 5t, lo igualamos a 40. Nos quedaría eso, ¿no? El 5t debe de ser igual a 40 y por lo tanto la t debe de ser igual a 8. Entonces, ese valor de t lo evaluamos en la posición en y a ver cuánto sale. Entonces, en la posición en y evaluamos y da 16. Pues significa que el barco lo recorrió 16 unidades el río, ¿no? Entonces, si estaba por aquí nuestro río y aquí está donde inicia al río, al cruzar el río, dice que con la velocidad del río recorrió 16 unidades. Entonces, a la hora de cruzar, pues no va a cruzar directamente perpendicular ahí al mismo punto, ¿no? Por la fuerza que lleva el agua del río. Y ahí está el análisis de todo el ejercicio y debe de ser 16. Dice, y la gráfica de R de t es esta que está por aquí, ¿no? Inicia aquí en el movimiento y el barco se va moviendo con la velocidad en X y la velocidad en y cuando cruza el río son estos 16 unidades que les dije, ¿no? De hecho, así se ve la fuerza que lleva el agua del río, ¿no? Aquí puse otra gráfica, ¿no? De la fuerza que lleva el agua del río. En el centro es más fuerte. Y luego dice... aquí ya contesté la pregunta nada más. Entonces, si el barco comienza en una orilla con velocidad constante en dirección perpendicular a la orilla por la fuerza del agua, se desplaza 16 metros para tocar la orilla opuesta, que esa es la pregunta del inciso A. No sé si queda claro el ejercicio. Falta otro inciso, ¿verdad? Inciso B. Suponga que le gustaría llevar la embarcación hasta el punto B en tierra en la orilla opuesta exactamente enfrente de A. Si mantiene una rapidez constante de 5 metros por segundo y un rumbo constante, vean que ahora el rumbo va a cambiar. O sea, cuando en el inciso A, el barco siempre iba de forma perpendicular. ¿Cómo hacer un barquito? A ver, no, qué malo soy dibujando barquitos. El barco siempre iba, no es al revés, ¿verdad? El barco siempre iba de forma perpendicular, o sea, siempre iba así. Y al hacer eso, se recorrió 16 metros. Ahora, si el barco va cambiando la dirección, por ejemplo, que ahora vaya así, hacia allá arriba o para acá abajo, no sé qué feos barcos, pero vean, puede cambiar ahora la dirección, ¿no? Es ahora eso. La dirección del barco ahora puede cambiar. Dice, ¿qué dice? Si mantiene una rapidez constante y un rumbo constante,
determine el ángulo que debe de seguir la embarcación, ¿no? Ahora quiero que a la hora de cruzar el río, yo voy a poner un ángulo y quiero que a la hora de cruzar el río esté exactamente enfrente del punto A. Entonces, cruzo el río de este punto a este punto. Y entonces, ¿qué dirección debe de tener el barco para que pues, en esa dirección contrarreste la fuerza del río y quedamos exactamente en ese punto, ¿no? Que está enfrente de donde empezamos a cruzar el río? Pues hagamos las cuentas. La rapidez inicial es 5 metros por segundo, por lo tanto, la velocidad inicial sería 5 veces coseno de teta, 5 veces seno de teta. Teta es el ángulo que debe de seguir el barco, ¿no? Teta va a ser el ángulo que debe de seguir el barco. Y como parte del origen, ¿no? Como parte del origen, la velocidad sería 5 coseno de teta, 5 seno de teta. Entonces, en el X no hay más velocidad, ¿no? Porque parte del origen. Pero en Y sí va a haber velocidad, que va a ser la que ya tienes respecto a ese ángulo, más la velocidad del río. Aquí lo escribí así: 5 coseno de teta, 5 seno de teta, más la velocidad del río. Por lo tanto, la velocidad en X, la velocidad en X sería integrar 5 coseno de teta, pues es 5t coseno de teta, y la velocidad en Y sería integrar 5 seno de teta, más la velocidad del río, pero como ya acá arriba calculamos la X, entonces sustituimos la X acá otra vez, así como en el eje, en el inciso A, ¿no? Lo sustituimos acá, y entonces la velocidad en Y es todo esto que está aquí. No, créanme que sí es todo eso, ¿no? Después, volvemos a integrar, ¿no? Volvemos a integrar para conocer posición. Entonces, todo esto lo integramos y eso me daría la posición en Y. Eso me daría la posición en Y. Y la posición en X ya la habíamos encontrado. Entonces, era 5t coseno de teta. Y cuando integramos toda esa cosa fea, bueno, más bien esto de acá arriba, cuando integramos todo esto, salió todo esto que está aquí. Entonces, R de t, esta R de t es la función de posición. Ese sí estuvo loco. Si ponemos el punto A en el 0,0, entonces el punto B debería de estar enfrente de él, que sería 40,0. Queremos que la posición nos dé ese punto, pues entonces igualo la posición, queremos que nos dé ese punto. Se forma un sistema de ecuaciones, así como el ejemplo que estábamos haciendo la clase pasada. 5t coseno de teta debe de ser 40 y la segunda componente debe de ser 0. Hay que resolver ese sistema de ecuaciones. Despejamos la letra t, lo sustituimos acá y se avientan todas las cuentas, ¿eh? A la hora de simplificar todo esto, nos queda así. Que seno de teta debe de ser menos 2/5. Seno de teta debe de ser menos 2/5. Aplicamos función inversa. Teta es esto, por lo tanto el ángulo debe de ser de menos 23.578 grados. Entonces la trayectoria del barco es esto. Y si lo ponemos con radianes, sería así. Y dice que esa va a ser la trayectoria del barco, chicos. Y luego dice que sí, al final dice que sí tiene sentido, ¿no? Y como que sí, ¿no? ¿O no? Sí, porque estaría contrarrestando la velocidad del río y acabaría llegando justo en el punto 40,0, ¿no? Sí, vean que como que esta es como si dibujáramos los vectores tangentes, ¿no? Si dibujáramos ahí los vectores tangentes, por ejemplo, de este punto, ese sería un vector tangente. Así esa es la dirección que lleva el barco. Entonces llega un momento en que la dirección del barco es 0, bueno, no tiene nada, velocidad, y luego el mismo barco se pega al río con esa dirección
Y esa es la dirección que va tomando el barco y luego dice, no, aquí ya me voy a pasar, si sigo esta misma dirección voy a llegar por allá abajo. Entonces lo que hace es ahora vuelve otra vez a tomar esta dirección para poder llegar a ese punto. Esas flechitas que dibujé ahí, que son los vectores tangentes, es la dirección que tiene el barquito para cruzar el río. Y listo, ese es el ejercicio. Perdónenme todas las cuentas, pero aquí están todas las cuentas, ¿eh? Esto también lo paso al PDF, se los envío y ya lo leen con más calma ustedes para que puedan checarme ahí todos los pasos, las cuentas que fuimos haciendo. Ahí, Gracias, por profe. ejemplo, estas que están aquí. Sí, ahorita en un ratito más les envío los que me están preguntando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué otro ejercicio no le sale? Los demás, tengo muchos alumnos y luego como que nada más escucho de hecho, ya solo son 20, 18, ya hace rato eran 20 y tantos, ¿no? Ya se van saliendo, yo creo. Pero bueno, no. A lo mejor tienen otras cosas que hacer. ¿Qué otras preguntas tienen? ¿Alguna otra duda que tengan? Pues, ¿Tan feos los problemas o qué? ¿O los espantó? Sí. Leve, ¿Los profe. ¿Los espantó este? Casi no participo porque pues ando más como en la lela viendo cómo se hacen todas las operaciones y ajá, es como que si estuviéramos en clase, pues me anoté. Ajá, pero por eso pongan atención más al proceso que vamos haciendo y de todos modos pues les envío el archivo para que pues lo revisen otra vez o tengan sus notas, ¿no? ¿A poco sí se espantaron con este? Está un poquito confuso, hay Pues, que ir interpretando las cosas que nos dan, ¿no? Sí, y algunos están súper largos. pues está chido porque desde ahí o sea, ya te imaginas el río, ¿no? Así como que en 40 y 0 es donde están las orillitas y en medio es donde te lleva más la corriente. O sea, Ajá. como que es en 20, ahí es donde te ahogas, ¿no? Pero... No, ahí es donde nadas más rápido. Pues sí, también. Pero, pues sí, están larguillos. Pero sí nos la rifamos, sí nos la rifamos. Vamos bien, vamos bien. Sí, este estuvo padre. Sí. ¿Qué función puse? Pues puse la misma que tenemos ahí. Para solo ver las flechitas. De hecho, acá también pude haber puesto las flechitas de dirección del barco, pero ya no la puse. Aquí tendría que poner las flechas de dirección del barquito. Bueno, le seguimos entonces mañana. Mañana tenemos clase, sí, ¿no? Mañana sí hay clase. Mañana, si tienen más dudas, pues mañana es día de dudas, ¿eh? Entonces, vamos a continuar viendo más dudas. Y pues yo creo el martes tal vez otra vez dudas. El jueves ya espero que empecemos a ver funciones de muchas variables. Bueno, si tienen alguna otra duda la podemos ver, pero ya para ir empezando el segundo parcial y ya dejarles el 15.1 de tarea y tengan con qué entretenerse. ¿Sale? Sí, profe. Órale, entonces... Sí, profe. Sale. Entonces, ahorita les envío las cosas que me preguntaron y también el archivo de movimiento donde pusimos los ejemplos también, como 2 ejemplos, pero se los envío ahorita en un ratito. Hasta mañana, chicos. Adiós. Hasta mañana, Adiós. profe. Hasta mañana, profe. Buen día. Gracias. Gracias, profe. Buen día. Adiós. Buen día.